Muy buenas noches para todos. Mi nombre es Sixta Rentería, soy médica, hago parte del departamento médico de Pfizer. Muchísimas gracias a todas las personas que nos están acompañando en la noche de hoy. Hoy vamos a discutir un tema bastante interesante en esta webinar, que es la neumonía causada por hongos. Para desarrollar este tema, contamos, como ya realmente es habitual, con dos panelistas muy importantes. Estos panelistas en el día de hoy que nos acompañan son la doctora Beatriz Elena Ariza, bacterióloga con una maestría en microbiología médica, es coordinadora de investigación y desarrollo del Hospital Universitario San Ignacio. Allá también es docente de la Facultad de Ciencias Básicas en el área de microbiología de la Pontificia Universidad Javeriana. Y está con nosotros también el doctor José Millán Oñate, especialista en medicina interna del Hospital Universitario del Valle, especialista en infectología de la Universidad Nacional Autónoma. ¿Me están escuchando? Verifico. ¿Sí? ¿Se está escuchando todo perfecto? Ok. Bueno, entonces les decía que el doctor Oñate es especialista en infectología de la Universidad Nacional Autónoma de México, infectólogo del Centro Médico Imbanaco y de la Clínica de Occidente, docente de la Universidad del Valle y es el actual presidente de la Sociedad Colombiana de Infectología, ASI. La primera parte va a comenzar la doctora Beatriz Ariza, quien nos va a hablar del diagnóstico microbiológico, un aspecto muy importante, y posteriormente el doctor José Millán continúa con la presentación. Al final, con su presentación, al final vamos a hacer una discusión, a recibir las preguntas que se tengan del tema. Entonces, sin más, le doy la palabra a la doctora Beatriz para que continúe con su presentación. Doctora, todavía no la escucho, veo que está bloqueadito el micrófono. Lo veo bloqueado. Está todavía, está bloqueadito el micrófono. ¿Me escucha? Joanita, si nos escuchas de pronto y nos puedes ayudar, porque veo que la doctora no tiene activado el micrófono aún. Doctora, es activar el micrófono. Hola. Exacto, ahí está perfecto. Gracias. Adelante, doctora. Hola, Sixta. No los escucho. Yo no los escucho a ustedes. Pero nosotros sí la escuchamos. Sí la escuchamos. A ver, yo le voy a pasar un mensajito a la doctora para decirle que todo está muy bien y que la estamos escuchando. Sí, hola, buenas noches, ¿me escuchas? Correcto, sí, yo escucho perfecto, pero veo que la doctora Beatriz tiene el audio del computador silenciado o algo, porque nosotros la estamos escuchando a ella bien. Exactamente. O puede ser el auricular que le está presentando problema, pero igual ella puede, como nosotros la estamos escuchando, puede empezar a presentar la presentación, sus diapositivas. Listo, ya le escribí acá a la doctora para ver si revisa el mensajito. Ahí está mirando, que sí la estamos escuchando. Puede seguir, puede hablar. Vamos a ver. No, ahora sí no, tiene sí. Yo creo que ahí sí. ¿Me están escuchando? Sí. Bueno, yo no los escucho a ustedes. No sé si comenzamos así, pero en realidad no los escucho. ¿Sí? Sí, doctora, comience tranquila que le estamos escuchando perfecto. Bueno, Adelante. perfecto. Gracias. Ok. Bueno, no, ahora sí otra vez lo perdimos. Sí.
No es como un tema del micrófono. Ahora sí, doctora. Ahí está. ¿Me escuchan ahí? Bueno, perfecto. Entonces, primero que todo, muchísimas gracias por la invitación, Sixta y Faisal. Espero en estos 20 cortos minutos haber podido concretar con esta presentación los puntos más importantes y los puntos críticos que tienen que ver con la identificación de un hongo como agente causante de una neumonía fúngica. Y antes de comenzar, es importante tener absolutamente claro que si bien el objetivo de la microbiología y en sí de la micología está en precisamente identificar agentes causales de infección, en el caso de las muestras respiratorias no es tan sencillo porque están colonizadas, básicamente porque hay colonización, ¿cierto?, de este tipo de microorganismos allí y no está muy bien definido o no hay protocolos concretos con respecto a determinar o diferenciar qué es un contaminante versus un colonizante versus un infectante o un real infectante. Pero entonces, voy a abordar este tema en la medida que voy describiendo tanto los métodos convencionales como los métodos no convencionales de identificación y declarando de alguna manera esas limitaciones que tienen cada una de las pruebas. Bueno. Entonces, en la micología también es claro que en cualquier proceso de identificación de agente infeccioso es importante tener en cuenta estas tres fases que estamos viendo aquí. La fase preanalítica, analítica y posanalítica. En la fase preanalítica es todo lo que tiene que ver con los criterios de inclusión de una muestra. Entonces, de las muestras que podemos tomarle a un paciente a nivel de tracto respiratorio alto o bajo, pues hay muchísimas, pero no todas ellas van a tener la misma sensibilidad y especificidad para llegar a evidenciar que ese agente es el causante de la infección. Eso lo debemos tener absolutamente claro. Muchas de estas muestras están altamente colonizadas, vuelvo a lo mismo, de tal manera que va a ser mucho más difícil llegar allá. En cuanto a la fase analítica, es muy importante estos tres criterios que coloqué aquí, y es que los hongos definitivamente se demoran en crecer. Y eso en este contexto, en el contexto clínico, es supremamente preocupante porque son microorganismos que van haciendo un daño a nivel in vivo, un daño tisular bastante importante. Y es precisamente por eso que los métodos no convencionales que existen hoy, de un tiempo para acá y hoy en día muchos, que son los denominados biomarcadores o antigenemias, ahí está todo lo que tiene que ver con biología molecular, etcétera. Esas pruebas han tomado una importancia bien grande hoy en día porque lo que hacen es acortar precisamente el tiempo o anticiparse a ese daño tisular que puede llegar a existir, ¿cierto? Y de alguna manera, pues, generar un tratamiento anticipado también. Existe en la micología un alto requerimiento de bioseguridad. Entonces, esta bioseguridad va en doble vía. Tanto yo como trabajador de la salud, como microbiólogo, como bacteriólogo, me debo proteger lo más que pueda con respecto a que estoy trabajando con microorganismos que al inhalar altas cargas, al abrir una caja de Petri e inhalar todo esto, pues tengo un riesgo altísimo de infección, ¿cierto? Yo me estoy cuidando, pero al mismo tiempo también debo cuidar la muestra. Esto es un tema de seguridad, ¿cierto? En doble vía, porque básicamente, ¿dónde están los hongos que producen las neumonías fúngicas? Están en el ambiente, están en el aire, están en las superficies, ¿cierto? Y de cierta manera, si no tenemos una excelente infraestructura para trabajar, unas cabinas de flujo laminar especiales, pues definitivamente no estamos siendo asertivos en el proceso. ¿Debemos ser expertos? Debemos tener cierto grado de experticia, ¿cierto? Y de manejo de los hongos y de conocimiento de las diferentes estructuras micóticas. ¿Por qué? Porque yo no puedo definir género. En la micología es importante decir el género, ejemplo Cándida, ejemplo Aspergillus, ejemplo Fusarium, pero también es supremamente importante llegar a la especie, ¿cierto? Porque en la micología el tratamiento es especie dependiente, ¿cierto? Entonces, si yo no tengo esa experticia en el tema de microscopía, en el tema de saber qué agares utilizar para que me crezcan ciertos hongos, ¿cierto?
pues definitivamente no voy a llegar a ese objetivo. Y por último tenemos la fase posanalítica, que es vital y se nos olvida mucho, de hecho, y es la declaración de las limitaciones de las pruebas, ya sean convencionales o no convencionales, en nuestros reportes. Declarar las limitaciones es lo mejor que podemos hacer, porque precisamente estamos dando un reporte, y en este tipo de muestras muchísimo más importante, porque estamos diciendo, mire, mi herramienta diagnóstica tiene esta limitación. Aquí no es posible definir si este hongo es colonizante o es infectante. Entonces, ¿a dónde estoy llevando al clínico? A que no solo se quede con ese reporte y con ese resultado, sino que exista un análisis de muchas otras variables que ya vamos a mirar cuáles son. Entonces, digamos que si vamos a hablar de hongos a nivel de tracto respiratorio, pues aquí hay 4 acotaciones que son bien importantes realizar en este momento, y es el huésped. Entonces, el paciente, este tipo de infecciones claramente van dirigidas, o el factor de riesgo está en la inmunosupresión del huésped. Esto no excluye que el paciente inmunocompetente no pueda desarrollarlo. De hecho, hay casos que se han presentado de neumonías adquiridas en comunidad en paciente inmunocompetente por hongos, sí, pero digamos que el número y el porcentaje es reducido comparado con el paciente de trasplante de órgano sólido, el paciente HIV, etcétera. ¿Dónde están los hongos de los cuales vamos a hablar hoy? De los que tienen que ver con neumonía fúngica. Están en el ambiente, están en aquellos vehículos o partículas o polvo, ¿cierto? Que está permanentemente en el ambiente y permanentemente lo estamos inhalando. Está en las superficies y está en diferentes sitios de nuestro cuerpo. Entonces, al estar de manera endógena, también digamos que complica un poco el tema de que estas no son muestras estériles. Por lo tanto, la línea es muy delgada en cuanto a la interpretación. Ahora, ¿cuál es la responsabilidad y el compromiso del bacteriólogo y del microbiólogo? El reconocimiento de todo microorganismo que crezca allí, porque precisamente no hay puntos de corte, no hay protocolos específicos ni criterios específicos de diferenciación, y reportar las limitaciones, y el clínico debe hacer un análisis de ese reporte, de lo que encuentra ahí, más otro tipo de cosas. ¿Cómo nos defendemos frente a los hongos? Porque nos defendemos todo el tiempo porque los estamos inhalando, ¿cierto? Entonces tenemos defensas como el sistema mucociliar, defensas como todas esas defensinas y esos lisocimas que se encuentran en nuestros fluidos alveolares, los macrófagos alveolares, de hecho, pero digamos que los hongos también tienen lo suyo. Estos que yo coloco acá son los modelos que tomé para la descripción que viene de ahora en adelante, y es de los métodos convencionales y no convencionales de identificación, y son los que claramente pueden estar presentándose como agentes etiológicos infectantes y causantes de neumonía fúngica. Está el caso de Aspergillus, están hongos dimórficos como Histoplasma capsulatum, que es un hongo intracelular, ya de por sí evade, ¿cierto?, la respuesta inmune, y aparte de todo tiene cápsula. Es el criptococo, un hongo encapsulado, ¿cierto?, que evade cualquier respuesta inmunológica. Levaduras como cándida, que ya de por sí es un tema físico, su tamaño hace que, pues, digamos que la respuesta innata no sea la más acertada. No hay fagocitosis para este tipo de microorganismos. Y miren, estos microorganismos, estos hongos que acabo de nombrar, se encuentran en muchos, varios de estos recuadros que vemos acá, todos asociados a diferentes tipos de inmunosupresión. Entonces está claro que el factor de riesgo es ese para la producción de lo que denominamos una enfermedad fúngica invasora, en este caso a nivel pulmonar. Hay 2 organizaciones bastante serias en el tema y de bastante respeto en el tema de la micología, y son la Organización Europea para la Investigación y el Tratamiento del Cáncer, y el otro es el Grupo Nacional de Estudios de Alergias y Enfermedades Infecciosas. Ambos están de acuerdo con la frase, y la cito tal cual, es que la información que el microbiólogo, que el laboratorio clínico dé con respecto a hongos a partir de muestras de tracto respiratorio debe interpretarse con precaución. Requiere considerarse varios aspectos como quién es el patógeno, cuáles son sus factores de virulencia, ¿cierto? ¿Qué grado de inmunosupresión tiene el huésped y la presentación clínica? Por lo tanto, no es ajeno
al médico realizar, además de este tipo de solicitudes de cultivos y de herramientas diagnósticas a nivel microbiológico, no es raro tampoco que se solicite a la par otro tipo de análisis, radiografías, claramente, tomografías, mirar todo ese contexto radiológico, mirar las comorbilidades y el estado clínico del paciente. Entonces, es un conjunto, son varias variables las que definitivamente se deben abordar. Y la parte microbiológica claramente es una de ellas. Con respecto a la fase preanalítica y la muestra, solamente esta diapositiva en donde, miren, aquí les muestro los diferentes tipos de muestra que podemos tener a nivel de muestras respiratorias, de los cuales, por ejemplo, nos llegan muchísimas muestras de esputo para reconocimiento de hongos, pero debemos tener en cuenta que el esputo, digamos que aplica en el sentido que lo que se esté buscando es un caso, lo que se esté analizando sea un caso de posible neumonía adquirida en comunidad, más sin embargo sigue teniendo una baja sensibilidad y una baja especificidad. Básicamente, ¿por qué? Por el grado de colonización de levaduras allí en esa muestra. El gol estándar, sí, entonces, será el lavado broncoalveolar. Fíjense, el valor predictivo positivo está por encima del 80%, o sea que será la muestra idónea para este tipo de estudios. Y bueno, aquí coloco otros sugeridos. Este último definitivamente no es para cultivos, el suero lo coloco sola y únicamente cuando se hable de esos métodos de antigenemias a los que hablaré ya al final. Y estas tres premisas las dejo sola y únicamente con respecto a, y es en el caso de las muestras respiratorias, la recolección de la muestra, la indicación es hacerlo por el mismo procedimiento habitual, no se cambia en lo absoluto la forma de tomar el esputo ni la cantidad, en la medida de lo posible no utilizar políticos dentro del laboratorio para hacer tratamientos con la muestra, no es ideal tampoco centrifugar, se trabaja con la muestra directa y total, tal cual fue recuperada del paciente. Nuevamente, el lavado broncoalveolar es el material de elección y por último, cuando el médico solicite este tipo de muestras, es importante solicitar tanto estudios microbiológicos como estudios histopatológicos. Ahí vamos nuevamente al punto de la posible colonización versus la infección. Cuando estos estudios se mandan a la par, digamos que allí se puede hacer muchísima correlación. Y muchísima diferenciación en cuanto a colonizantes versus infectantes. Básicamente porque si se hace el reconocimiento, ojalá por ambos métodos, por ambas tinciones o ambas coloraciones, si bien lo microbiológico me está mostrando aquí hay un hongo y se llama así, pues en la parte histopatológica dice aquí hay un hongo, su estructura es compatible con, y además de eso se puede mostrar o se puede verificar si hay un daño tisular. Entonces allí podemos entrar a mirar si le podemos creer un poco más a ese agente o definitivamente no. Ahora, microscopía. La microscopía en la micología es supremamente importante. Se dice que tiene una baja sensibilidad y especificidad, sí, pero eso lo tienen todas las coloraciones microscópicas. A ver, en general podríamos decir que si a mí me llega una muestra de lavado broncoalveolar, ¿cierto? Que es bastante grande en volumen, yo al pasar esa gotita que paso a una lámina y colorearla o hacer cualquier preparación, estoy revisando solamente el 0.5% de la muestra, ¿cierto? Entonces, siempre hay que tener claro que la limitación va a existir siempre. Ahora, ¿qué aumenta ese grado? ¿Qué aumenta ese porcentaje de sensibilidad y especificidad? La experticia, la paciencia y la pasión que tenga la persona que está detrás de ese microscopio para tomarse el tiempo suficiente de buscar, por ejemplo, en un KOH, ¿cierto? Esas estructuras que estamos viendo aquí, por ejemplo, aquí estamos viendo blastoconidias, estamos viendo pseudohifas, ¿cierto? Podemos llegar solamente con un KOH a definir en la muestra, se observan estructuras micóticas, ¿cierto? Y si las observo, puedo definir si lo que veo son levaduras o veo pseudohifas, eso es bien importante. Si no veo estructuras, yo debo reportar negativo para estructuras micóticas en la muestra examinada. Y ya ahí, de hecho, estoy declarando mi limitación. Luego tenemos esta coloración que no la percibimos, o por lo menos la mayoría no la tienen o no la teníamos en el radar con respecto a los hongos, porque tanto a los clínicos como a los bacteriólogos en nuestras academias, ¿cierto? En nuestros pregrados nos enseñaron
en microbiología que si lo que voy a buscar son bacterias, pida un Gram. Si lo que voy a buscar son micobacterias, pida un Silirsen. Y si solicita o está pensando en hongos, pida un KOH. Pero resulta que la coloración de Gram aplica y aplica muchísimo. Yo pienso que muchas veces encontramos más los hongos en las muestras respiratorias, en las coloraciones de Gram, que lo que podríamos hacer en un examen directo. Las levaduras y las pseudohifas, o sea, las estructuras micóticas, se colorean Gram positivas. Miren, se ven azulitas acá y son supremamente fáciles de distinguir con respecto a las bacterias por su tamaño y con respecto a la celularidad propia de la muestra. Tienen una limitación, no nos permiten llegar hasta esos microorganismos que son intracelulares tipo histoplasma. Ya vamos a mirar si eso es lo que se está sospechando, hasta dónde se podría llegar en la microscopía. Están las tinciones negativas. Entonces, dentro de los modelos que cité está Cryptococcus. La tinta china, por ejemplo, la nigrosina, que son dos tinciones negativas que se utilizan mucho en el laboratorio, van destinadas a la búsqueda de esas levaduras encapsuladas. Tanto así que si yo digo tinta china positiva, yo digo positivo para levaduras, encapsuladas. Casi que le estoy dando el nombre al microorganismo, ¿cierto? Entonces estoy, digamos que casi que diciéndole al médico, lo más posible es que el día de mañana o en 48 horas tenga un crecimiento de Cryptococcus. Ahora, estos microorganismos a veces crecen, a veces no crecen, y existe la posibilidad, y hay casos en los cuales solamente lo pude observar en la tinta china o en las tinciones negativas. Y por último, la tinción de Giemsa, la que se me olvidaba, y es precisamente para aquellos casos de los hongos que son intracelulares. Entonces, esta coloración no generalmente se realiza en las áreas de microbiología, más bien se hace en las áreas de hematología, pero la solicitud debe ser clara. Si el médico tiene dentro de su sospecha una posible histoplasmosis, la tinción aquí a generar es esta, por la parte del laboratorio clínico. Tiene una altísima sensibilidad, miren, puede llegar a un 90%. Para recordar con respecto a esta primera parte, entonces la elección de los métodos microscópicos depende, miren que no tanto del tipo de muestra. En el caso puntual de las muestras respiratorias, depende más es del hongo o de la sospecha que yo tenga de estos modelos de microorganismos que se pueden encontrar allí produciendo una posible neumonía fúngica. El objetivo principal de estos exámenes directos será de una manera fácil, rápida, mirar si hay o no, pero el que no haya no implica que no exista una infección fúngica, ¿cierto? Eso solamente lo vamos a poder validar con un cultivo que es el gold estándar dentro de la micología. La muestra directa posee una sensibilidad baja, ¿cierto? Esta se puede aumentar en la medida que se sea la experticia del observador y muchos otros efectos. Y por último, ya puede ser la única evidencia de la infección, ¿cierto? Como lo cité ahorita claramente. Sin embargo, no todo examen microscópico negativo, lo que les decía, define la ausencia de micosis. Debemos siempre cultivar. Y entonces está la diapositiva del cultivo. Entonces, ¿dónde cultivamos para identificar hongos? Entonces, en la microbiología siempre existen agares primarios. ¿Qué es un agar primario? Es donde crece cualquier hongo. Entonces, el agar primario en la micología se llama agar saburón. Ahí me crecen levaduras, me crecen hongos filamentosos, también me crecen bacterias. Entonces allí digamos que hay que también saber diferenciar morfológicamente cuál es cuál. Y hay agares ya diferenciales. Bueno, para los hongos filamentosos hay todos los agares especializados que ustedes se imaginen, y cualquier laboratorio especializado, centro de referencia en micología, debería tener varios de estos agares especializados. Luego vienen los agares cromogénicos, que en el caso puntual de las levaduras tienen una importancia. Yo lo quise citar y siempre lo cito porque se nos olvida pensar que, ojo, estamos partiendo de una muestra colonizada, nuevamente. También me serviría mucho saber si yo estoy colonizado, lo que generalmente pasa en los pacientes colonizados más bien, es que encuentro diferentes especies de cándida, ¿sí? Colonizando los diferentes sitios anatómicos, y en una muestra, por ejemplo, de esputo, yo claramente puedo encontrar dos especies diferentes. Cuando es un microorganismo infectante, cuando es un agente infectante, el comportamiento pues, claro, está dado por un único microorganismo. Estos medios cromogénicos, rápidamente, yo sembrando un esputo, por ejemplo,
o cualquiera de las muestras antes citadas, aquí directamente al día siguiente yo puedo, por control hasta de calidad, verificar si hay una o dos levaduras, porque en un agar primario como el agar Saburo no lo voy a lograr porque todas las colonias dan blancas, dan cremosas, dan igualitas. Aquí por color yo puedo definir, ve, hay dos especies diferentes de cándida. Eso me lleva un poco más a pensar que esas cándidas son colonizantes y no infectantes. Listo. Aunque, digamos, es una sospecha, no es una cosa que siempre se ve. Volvemos al tema de la experticia. Los hongos filamentosos hasta que llegó la espectrometría de masas y hasta que la espectrometría de masas no incursionó en los hongos filamentosos, teníamos que saber de estructuras micóticas sí o sí, porque los hongos filamentosos los identificamos a través de cómo eran las hifas, cómo son los conidias o los hijos y cómo son esas estructuras especializadas de los principales hongos, ¿cierto? Pero bueno, digamos que la automatización ha apoyado muchísimo estos procesos, ha apoyado en cuanto a que disminuye el tiempo de identificación, disminuye el riesgo también, o sea, el tema de bioseguridad también ha sido bien importante en este campo. Hay equipos que identifican de manera fenotípica, ¿qué quiere decir eso? Por bioquímicas, los diferentes especies de levaduras. Hay equipos que tienen registros de bases de datos, perdón, de entre 40 y 50 especies, entre géneros y especies de levaduras, eso es maravilloso. Pero hasta hace poco, nos pasó, de hecho hace poco, con una cándida muy famosa, Candida auris, nos pasó que la estábamos dejando de ver, la estábamos confundiendo con otras especies. Básicamente, ¿por qué? Porque las herramientas automatizadas que teníamos hasta ese momento tenían limitación en cuanto a las bioquímicas y al tener tan pocas bioquímicas, pues teníamos pocos algoritmos para diferenciar especies como estas. La espectrometría, aquí hay un ejemplo de la espectrometría aquí ya estoy en terrenos no convencionales de la micología. Hasta acá, cuando hablo de identificación fenotípica, estoy hablando de método convencional. El método no convencional, el primero que se ha utilizado en la micología, es la espectrometría de masas. Nos identifica tanto levaduras como hongos filamentosos en cuestión de minutos, de 10, 15 minutos, ¿cierto? Y las bases de datos cada vez son más grandes, en este momento casi que alcanzan las 60, solo en hongos filamentosos, en 60 entre géneros y especies, o sea, eso es maravilloso. La espectrometría de masas, aquí, ¿por qué digo que no es convencional? Porque aquí no estamos midiendo ni hidrólisis de carbohidratos, ni de qué se alimentan los microorganismos, en este caso los hongos, sino estoy viendo huellas espectrales de las diferentes proteínas específicas, ¿cierto?, de esos microorganismos. Estoy viendo en estas huellas y comparado con unas bases de datos bastante gigantes, pues se puede llegar rápidamente a estos microorganismos. Aquí nuevamente, pues para contarles, con Candida auris la automatización fue quien nos impactó y nos dijo, mire, hace muchos años existe, esto no es una especie nueva, esta especie siempre ha estado, sin embargo, nos generó brotes, ¿cierto? Nos generó alertas y básicamente pues la estábamos dejando pasar, la estábamos confundiendo con todas estas que vemos acá, ¿cierto? Las estábamos confundiendo, de hecho, hasta con cándidas álbicas. En los registros de vigilancia epidemiológica de Estados Unidos cogieron levaduras que tenían de 30 años atrás y las volvieron a rodar por estos sistemas y cándidas álbicas que en ese momento fueron reportadas como cándidas álbicas resultaron cándidas auris. Entonces, digamos que la automatización aquí tiene un aporte bien importante. Comencé con la espectrometría y continúo a partir de este momento con los métodos no convencionales en la micología. Entonces, son los denominados biomarcadores. ¿Esos biomarcadores son cuáles? Son aquellas pruebas que lo que se quiere generar es adelantarse o anticiparse a ese daño o a ese establecimiento de la infección, ¿cierto? Que claramente lo evidenciamos cuando vemos en la radiografía ciertas cosas anormales, cuando pues nos crece el hongo, porque si nos crece es porque ya a nivel in vivo ha hecho un daño, cuando ya está establecida la infección, la enfermedad fúngica en basura. El biomarcador lo que hace es anticiparse, lo que se quiere es mirar
Durante esa etapa invasiva, el hongo va dejando partículas que en realidad son proteínas de su estructura, generalmente de su pared celular, las va dejando y ellas se van liberando y van quedando en el suero. Entonces, aquí para los biomarcadores la muestra es suero, ¿sí? La muestra es suero. No es una única muestra, la idea aquí es que sean muestras seriadas de tal manera que yo pueda definir realmente si creerle o no creerle, porque acordémonos de lo mismo. Nosotros tenemos varios sitios anatómicos colonizados con hongos. Comencemos con la biología molecular. Cada vez toma más auge. Esta diapositiva que les estoy mostrando, estos kits, hace unos 2 años yo los mostraba, pero aquí en Colombia no había ninguno. En este momento podemos conseguir cualquiera de estos. ¿Cuál es el cuidado que nosotros debemos tener en este tipo de técnicas? Revisar, a nosotros nos encanta siempre revisar las características operativas de una prueba. Nos encanta mirar que el porcentaje de sensibilidad sea alto y el porcentaje de especificidad sea alto. Pero siempre debemos tener claro que si estoy partiendo de una muestra que puede estar colonizada o que, porque el suero, ojo, puede tener restos de proteínas, de microorganismos que no están siendo infectantes, que están siendo colonizantes, digamos que más allá de esas 2 particularidades, sensibilidad y especificidad, debo buscar el valor predictivo positivo, los reales positivos. Entonces, miren, si a mí me muestran esto, yo digo, uy, maravilloso, ¿cierto? Para buscar Aspergillus, Pneumocystis, este otro también para Aspergillus, lo que más existe para Aspergillus. Miren la cantidad de tipos de métodos, de metodologías utilizadas en estos kits. En este momento podemos montar PCR sanidades, PCR en tiempo real, microarreglos, PNA-FISH, en fin. Bueno, ya que digo microarreglos, hago un paréntesis aquí. Sabemos que existen en el comercio en este momento unos paneles, ¿cierto? Paneles para sepsis, paneles virales, paneles para neumonías, virus respiratorios. Entonces uno diría, ¿me sirven en este caso? No. Fíjense que estos microarreglos que están siendo tan famosos hoy en día, que me definen rápidamente entre 15 y 22 patógenos, en el caso puntual de las muestras respiratorias, que yo pensaría el panel de virus respiratorios, o se llama panel respiratorio, y el otro nuevo panel que tenemos en nuestro país es el panel neumonía. Ninguno de los dos tienen hongos. Tienen virus, tienen bacterias, no tienen hongos. ¿Listo? Entonces, ahí cierro ese paréntesis, porque siempre nos genera inquietud saber si esto que hoy en día se está utilizando tanto, podríamos manejarlo en este aspecto, pero la respuesta es no. Entonces, estos mismos que les presenté aquí, miren, uno busca artículos en donde ya amplían un poco más el tema y miren los valores predictivos positivos. Miren los valores predictivos positivos, en este caso que es para aspergilosis, aquí es el de Pneumocystis, y bueno, aquí también digamos que están bajos. Entonces esa es la idea, ojo, utilizar con mucho cuidado este tipo de biomarcadores. Están otros que también son conocidos de hace mucho tiempo, no todos están en las guías de práctica clínica. Con respecto a manano, antimanano, beta-glucano y galactomanano, simplemente voy a decir unas cuantas generalidades que abarquen el tema. Manano, antimanano es una prueba antigenética que me permite definir si hay o no cándida. Cándida, pues, es alto colonizante. Esto es una estructura que está en la pared celular de cándida. Beta-glucano es algo que se encuentra en la pared celular tanto de cándida como aspergillus en altas cantidades, pero también se encuentra en estos hongos que vemos acá abajo en pequeñas cantidades. Galactomanano se encuentra, es para definir aspergillus, se encuentra en altas cantidades en aspergillus, pero también se encuentra en bajas cantidades en estos microorganismos. Por lo tanto, aquí el tema de contaminación debo controlarlo supremamente bien digamos que en el momento de trabajar las muestras. Suero, y en el caso de galactomanano, aparte del suero lavado broncoalveolar, ¿aumenta la sensibilidad? Sí. ¿Se trabaja más en este momento con lavado broncoalveolar? Sí, la respuesta es sí. ¿Se sigue trabajando un poco más la técnica? También. ¿Por qué? Porque se pide una muestra y ya. Y resulta que aquí hay muchos falsos positivos.
Más que falsos negativos, hay muchos falsos positivos. La contaminación por cualquiera de estos hongos es un falso positivo. El paciente que está en tratamiento, por ejemplo, con betalactámicos naturales, también está dentro de los falsos positivos. Los falsos negativos van más hacia que el paciente está recibiendo tratamiento antifúngico, pero claramente estas antigenemias deben utilizarse en muestras seriadas, es decir, se tomó hoy una muestra, luego pasa un tiempo, 48, 72 horas, que generalmente es lo que se dice en la literatura, 72 horas, durante el tiempo de neutropenia. Luego otra muestra y luego otra muestra, para ir definiendo si creerle o no creerle a esas pruebas antigenéticas. Ahora, importantísimo, nada de esto reemplaza los métodos convencionales. En la medida que se hagan dos o que se hagan mezclas entre ellos, pues aumenta la sensibilidad, claramente, y deben hacerse a la par de otros análisis como tomografías, como radiografías, etc. Esta inmunocromatografía, yo la venía hablando desde hace mucho tiempo. Miren que esto no es nuevo, esto viene del 2008 y en Europa hace parte de la rutina de los laboratorios, por ejemplo. Fue creado en Alemania, es un lateral flow, una inmunocromatografía, esto dura 5 minutos y va dirigido a la búsqueda de aspergillus, ¿cierto? En suero. Y resulta que a nuestro país, a Colombia, solamente una casa comercial, después de mucho tiempo de tratar de que entrara, pues lo logra hacer y en enero de este año ya recibe registro INVIMA y podríamos tener entonces la posibilidad de trabajar esto. Esta es una técnica, miren, tiene una muy buena sensibilidad y al mismo tiempo valores predictivos positivos y negativos bien interesantes, es rápida digamos que lo que ha generado es también, esto es una prueba presuntiva, esto es anticipado, esto no es convencional, pero puede dar respuesta muchas veces, sobre todo en ese paciente inmunosuprimido junto con otras variables. Sería fantástico hacerlo. Ya para terminar, entonces, cuando después de todos estos métodos o el que se elija de acuerdo al modelo o al microorganismo que se está buscando, se define, y aparte de eso el clínico, el médico hace un análisis de este reporte más todo lo anteriormente citado, ¿cierto? Las comorbilidades, el estado clínico, etcétera, etcétera. Ya se define que ese hongo es el causante de neumonía. Es súper importante realizar pruebas de susceptibilidad. Los antifungigramas no se han realizado ni se están realizando y ojalá se realicen con mayor mayor número de casos, porque nos estamos quedando sin la información de ese perfil de susceptibilidad, que es supremamente valioso, porque aquí si estamos hablando que tenemos unas pruebas de susceptibilidad, tenemos tenemos un tratamiento dirigido, y los tratamientos dirigidos, ¿qué hacen? Limitan toxicidad, limitan el uso inadecuado o innecesario de un antifúngico, permiten el cambiar un antifúngico por otro, etcétera, etcétera. Entonces, no podemos quejarnos de que no hacemos antifungigrama porque no hay cómo hacerlos, porque aquí les muestro 5 formas supremamente sencillas. De hecho, hay automatización para hacer antifungigramas, tanto para levaduras como para hongos filamentosos. Miren, aquí esta microdilución que es colorimétrica, no se necesita ni siquiera ser experto para la lectura, porque tiene un indicador azul de Alamar que me indica, valga la redundancia, dónde se genera ese punto de diferencia entre crecimiento y no crecimiento por color. Todo lo que vemos aquí rosaditos porque hay crecimiento del hongo y donde empieza el azul es porque ya no hay crecimiento del hongo. Entonces, si hablamos de concentración mínima inhibitoria, pues estaríamos hablando del último pocito que vemos azul. Y ya, es supremamente sencillo. Tenemos posibilidad de hacerlo en caja también. La difusión en disco, la epsilometría, los puntos de corte ya se han ampliado. En el 2017, después de muchísimos años, CLCI se pronuncia generando información con respecto a puntos de corte en levaduras, bien interesantes que se los muestro acá, y se los muestro con un claro propósito y es, los pies de página en los antifungigramas deben ir, sí o sí. Debemos declarar, por ejemplo, que
ya tenemos puntos de corte para especies, albicas, guillermondi, glabrata, parapsilopsis y tropicalis, que el día de mañana cuando nos salga un reporte de Candida auris, al médico solamente le debemos reportar la concentración mínima inhibitoria sin decir sensible, intermedio, resistente, porque no hay cómo hacerlo, ¿cierto? No hay puntos de corte. Es decir, a los únicos que podemos hablar de interpretación de antifúngicos es a estas especies que vemos acá. De resto, a nadie más. El resto se declara impedido para ese reporte y se deja el reporte de esta concentración mínima inhibitoria. Muy bien. ¿Que debemos hacer estudios de aerobiología y superficies en nuestros hospitales? Claramente sí. Desde el principio dije que estamos en constante, cierto, contacto con los microorganismos. Este brote de Candida auris a muchos laboratorios tomó por sorpresa porque ni siquiera se sabían hacer estudios de aerobiología ni de superficies para encontrar los hongos y para definir dónde estaban. Entonces, esto es algo que debemos hacer de rutina. Conocer nuestra epidemiología local es supremamente valioso. Minimizar el riesgo es trabajar en cuanto a seguridad del paciente y eso es supremamente importante cuando sabemos claramente que en nuestras áreas de medicina interna, en UCI, hay varias revisiones al respecto que hablan de que se necesitan, si el paciente que está ahí en esa cama es un paciente inmunosuprimido, solamente para infectarse, por lo menos a nivel de tracto respiratorio, requeriría inhalar 50 o más, ¿cierto? Unidades formadoras de colonia por metro cúbico de aire. Es decir, eso es impactante, eso es muy poquito lo que se requeriría. Entonces, ¿debemos controlar nuestros ambientes hospitalarios? En cuanto a los hongos, claramente que sí. ¿Debemos hacer el reconocimiento y el estudio? También importante. Y pues, antes de finalizar, no quería terminar sin contarles todo lo que hacemos en el Hospital San Ignacio en conjunto con la Universidad Javeriana, con la unidad de micosis médicas de la Universidad Javeriana, dentro de estos dos grupos de investigación bien fuertes, un grupo de ya mucha trayectoria y muchos años, en conjunto con la unidad de infectología, el grupo de enfermedades infecciosas y el laboratorio de clínico del Hospital San Ignacio, y desde el año pasado reconocidos como otro grupo de investigación, el grupo de ciencias del laboratorio clínico, en donde tenemos diferentes líneas, tanto en bacterias, bueno, en otro tipo de microorganismos, pero hoy les quería contar que hay una línea de micosis humana en donde hacemos estudios de todo lo que les acabo de contar, sobre biomarcadores, sobre esa asociación entre el agente clínico y el agente ambiental, proteómica o espectrometría, resistencia antifúngica, estamos mirando genes de resistencia a nasoles, por ejemplo, actualmente, y bueno, invitarlos a que cada vez más busquemos o por lo menos sospechemos o abramos nuestras mentes a la posibilidad de que un hongo pueda ser el agente infectante en estos casos. Muchísimas gracias. Doctora Beatriz. No los oigo. ¿No nos escucha aún? ¿No? Doctora Beatriz, muchísimas gracias. Veo que no nos escucha. Voy a escribirle de todas maneras un mensajito, pero coincido con muchísimas de las personas que nos están escribiendo. Le agradecemos su clara presentación sobre un tema tan técnico y tan específico. Entonces, ahora a continuación vamos a darle paso a el doctor José Oñate, quien nos va a complementar en esta presentación el tema relacionado, pues obviamente, con el diagnóstico clínico y el tratamiento. Doctor Oñate, adelante. Muchas gracias. Bueno, buenas noches a todos. ¿Se ve la diapositiva? ¿La presentación se ve bien? Sí, doctor, se ve perfecto. Ahí está bien proyectada. Adelante. Ok, perfecto. Mil gracias, Sixta y Pfizer y a la ACMI por esta invitación. Y bueno, a la doctora Beatriz Ariza, un cordial saludo, excelente presentación que disfrutamos mucho de una manera muy resumida, pero también muy llena de información sobre cómo hacer el diagnóstico de los hongos. Entonces, cuando tenemos una neumonía causada por hongos, vamos a referirnos a cuándo hospitalizar y cómo tratar. Primero, mis conflictos de interés, pues yo soy expositor y he recibido honorarios de Pfizer, MSD y Abbott.
En Colombia, ¿cuál es la situación de neumonía por hongos? Tenemos muy pocos datos. Este es el estudio que se realizó en el año 2005 de la etiología de neumonías en el área del Valle de la Aburrá. Y fíjense ustedes cómo solamente se reportaban neumonías por Histoplasma capsulatum, ocasionando la infección adquirida en la comunidad. Entonces, las neumonías por hongos no son eventos tan frecuentes, pero esto va a depender del estatus inmunológico del paciente. También dependerá de algunas condiciones clínicas importantes o factores de riesgo predisponentes. Y fíjense ustedes cómo la etiología de las infecciones por hongos cubre y tiene y reviste una gran importancia dependiendo de estos fenómenos inmunológicos. Por ejemplo, un paciente con absceso pulmonar, debemos sospechar hongos dimórficos. Los pacientes con alcoholismo tienen hepatopatías, van a disminuir la opsonización y también disminuir su estatus inmunológico. Y aquí las infecciones por histoplasma pueden aparecer en pacientes con daño pulmonar estructural, con esta pérdida mucociliar. Los aspergillus comienzan a tener un gran papel, igual el histoplasma en pacientes cepocosos. Fíjense ustedes cómo la exposición, los hobbies que tengan las personas pueden jugar un papel importante. Aquellos que se exponen a exposiciones de murciélagos, que van y visitan cuevas o que van al campo, pueden tener un contacto con estas propágulas infecciosas de las levaduras del histoplasma capsulatum, los que se exponen a pájaros criptococos y los pacientes con VIH, de acuerdo al nivel de linfocitos TCD4, van a tener infecciones por neumocistis, siendo la más frecuente cuando el valor de CD4 está por debajo de 200. Cuando está cercano a 100, entonces ya no solamente son neumocistis, sino también Cryptococcus e histoplasma. Entonces, fíjense ustedes cómo el estatus inmunológico juega un papel predominante, pero las manifestaciones clínicas de las infecciones fúngicas a nivel del parénquima pulmonar habitualmente suelen ser manifestaciones subagudas a crónicas. Y cuando tenemos un paciente con una sintomatología respiratoria crónica en nuestro país, vamos a pensar siempre en tuberculosis, fiebre, escalofríos, pérdida de peso, tos con expectoración, presencia de alteraciones radiológicas, tuberculosis, y le hacemos la baciloscopia a los pacientes y son negativos, pero nos dicen que la tuberculosis es la gran simuladora. Y entonces le damos tratamiento anti-TB a los pacientes y nos olvidamos de todas estas herramientas diagnósticas que la doctora Beatriz nos contó, de los cultivos, las pruebas serológicas, las pruebas moleculares, y las tienes disponibles. Y fíjense ustedes, solamente les traje este ejemplo de tuberculosis y paracoccidioidomicosis, que es un hongo que queremos mucho porque nuestra maestra, la doctora Ángela Restrepo, lo describió y prácticamente lo adoptó y se convirtió en su mamá, y de allí sembró muchas semillas que a muchos nos tienen encantado de la micología. Y noten ustedes cómo en paracoccidioidomicosis, factores de riesgo, personas que trabajan en el campo, pacientes desnutridos. Igual la tuberculosis también tiene esto del área rural, es del hacinamiento que hay. La sintomatología es inespecífica, la pérdida de peso, fiebre, tos, el esputo hemotoico se puede encontrar en estas dos infecciones. Y para colmo, los pacientes con TB pueden estar coinfectados hasta un 15% con paracoxi y viceversa. Los paracoxi también se pueden infectar con tuberculosis. En tuberculosis es bien conocido la gran posibilidad de un fenómeno de reactivación ocupando los lóbulos superiores. En paracoxia es más bien hacia los segmentos medianos, pariliares, en una forma bilateral y en zonas difusas. Y los hallazgos de laboratorio van a ser muy pocos específicos si no sospechamos directamente en una paracoccidioidomicosis o en otras micosis. Entonces, como punto de buena práctica, nosotros cuando debemos sospechar una neumonía por hongos, cuando un paciente consulta al servicio de urgencias con un cuadro respiratorio, independientemente de la edad, como un punto de buena práctica es solicitar una prueba del VIH, que es la causa más común de pronto y más fácil de diagnosticar de inmunosupresión. Ahora,
En aquellas personas que tienen neumonías recurrentes, que tienen alteraciones estructurales en el parénquima pulmonar, bien vale la pena investigar algún déficit inmunológico como la hipogamaglobulinemia, por ejemplo. Las manifestaciones clínicas no esperemos mucho porque son indistinguibles y solamente van a requerir una alta sospecha clínica para poder determinar el diagnóstico. Habitualmente los pacientes llegan con síntomas respiratorios crónicos y ya han recibido tratamientos para enfermedades bacterianas principalmente. Tener en cuenta que hoy la historia clínica debe extenderse a los hallazgos epidemiológicos y saber que cada persona es un mundo diferente y que tenemos que individualizar el riesgo de acuerdo a sus factores ocupacionales, a los hábitos, a los medicamentos que recibe, al uso de terapia inmunosupresora, anticuerpos monoclonales, entre otros, que pueden facilitar la micosis. En términos generales, estos son los hongos más comunes que pueden ocasionar neumonías. Levaduriformes como Cryptococcus neoformans, Trichosporum, mohos como el mucor, los hialoifomicetos como Aspergillus, Fusarium, Sedesporium, Dematiaceus, trae algunos, Curbularia, Bipolaris, y los dimórficos como Histoplasma, Paracoxy, Blastocystis, Coccidioides, Porotris schenki. Nosotros en Colombia somos un país tropical que tenemos una grandes zonas donde estos hongos son muy comunes. Y fíjense ustedes, el territorio colombiano, altamente una incidencia importante para coccidioidomicosis, Histoplasma capsulatum en los valles del río Magdalena y del río Cauca, en los suelos fértiles, los cuales también se asocian a que este es un hongo con unos requisitos nutricionales bastante altos. Coccidioides immitis se han descrito en la zona fronteriza con Venezuela como áreas endémicas y tener en cuenta los antecedentes de viaje. Les puse Estados Unidos porque tal vez es el país que reúne por su extensión muchas de estas micosis endémicas en la zona del oeste y la zona suroeste donde están el desierto Coccidioides immitis, en la zona central, en los valles del río Ohio y Mississippi, histoplasmosis como principal micosis endémica, igual en el sur de la Florida, pero en toda la región central y en el este de los Estados Unidos, blastocitis, dermatitides como un germen emergente. Entonces voy a describirle algunos casos. Histoplasma también podríamos resumirla como la sífilis de las micosis porque ocasiona una gran cantidad de sintomatología que puede simular muchas cosas. Tiene infiltrados difusos, vamos a tener inclusive estas lesiones a nivel de la piel, ulcerosas, papuloides, compromiso gastrointestinal. Este es un caso muy bonito que tuvimos de coinfección, VIH, Cryptococcus e histoplasmosis en un mismo paciente. Y este es un paciente, por ejemplo, masculino, 29 años. Fíjense ustedes estas lesiones en la piel. Y tenía este compromiso a nivel de la región palmoplantar con unas pruebas de sífilis positivas y realizó un diagnóstico, un secundarismo sifilítico, pero el paciente mejoró parcialmente algunas lesiones, tenía un compromiso del estado general, tos seca, disneico, fiebre, y si estamos hoy diríamos que esto es un COVID-19, pero en esa época, en el 2013, cuando lo vimos, nos llamaba la atención el infiltrado intersticial pulmonar severo, el compromiso a nivel de los gases arteriales con una acidosis metabólica, el nivel bajo, casi nulo de linfocitos TCD4 en 5, carga viral de 18.100, le hicimos un lavado broncoalveolar y demostramos las levaduras de histoplasma, igual en pacientes trasplantados renales tenemos una importante casuística de un compromiso de histoplasma a nivel del pulmón, pero también a nivel de la piel. Entonces, estas micosis debemos sospecharla. Debemos individualizar el riesgo y luego viene la parte del tratamiento y en el tratamiento ellas coinciden estas micosis endémicas con un tratamiento que va de 6 meses hasta 12 meses y en el tratamiento debemos tener en cuenta en la penetración de los antifúngicos en el sitio de la infección, en este caso a nivel pulmonar, las interacciones medicamentosas y en el caso de pacientes inmunosuprimidos VIH, la interacción con los antirretrovirales y en pacientes que reciban terapia inmunosupresora trasplantados con todos estos inhibidores de calcineurina y otros medicamentos que reciben. Entonces, en resumen, histoplasmosis y todas estas micosis severas cuando tiene una presentación clínica severa, anfotericina B es el medicamento ideal
y ojalá anfotericina B liposomal porque tiene menos efectos nefrotóxicos, pero una vez el paciente pasa a su estado crítico, tiene una presentación clínica leve a moderada, en el caso de esto se puede utilizar itraconazol o voriconazol o posa, en el caso de Cryptococcus fluconazol, en paracoxis idioides itra o trimetropin sulfa, en esporotricosis itraconazol o terbinafina, en coccidioides fluco o itra, en la blastomicosis también itraconazol y en neumocistis el trimetropin sulfa metoxazol. Pero ahora vamos al ambiente hospitalario. Este es un paciente que tuvimos con una leucemia linfoide aguda, fenotipo B. El paciente estaba en su profilaxis antimicrobiana ordenada por el Servicio de Hematoncología. Se realiza el esquema de quimioterápico ocasionando una marcada citopenia en el paciente. El paciente se torna febril, hipotenso y con una bacteremia por una Klebsiella B negativa. El paciente va saliendo con sus antibióticos, pero luego de recibir esta terapia antibiótica inicia disnea y tos, y el paciente tiene aproximadamente 6 días de disnea y tos. El servicio tratante consideraba que esto era secundario, una sobrecarga hídrica y porque tenía los neutrófilos bien bajitos. De pronto por la disnea le hacemos una tomografía torácica y un galactomanano. En este caso el galactomanano biomarcador fue mayor a 0.7, estaba en 0.80, y la tomografía torácica, quiero que observen la TAC con este gran compromiso de destrucción del parénquima pulmonar, lo que llaman acá el signo de la media luna. Fíjense ustedes los signos de halo que tenía, y con estas pruebas contemplamos la posibilidad de una aspergilosis pulmonar invasiva. Y aquí tengo que mencionarles otra ayuda diagnóstica que pueden ser las tomografías. Y siempre estamos buscando este signo del halo. Y si el paciente no tiene el signo del halo, entonces descartamos o dejamos la sospecha de aspergilosis. Y no sucede así. Ya les voy a mostrar cómo es la evolución radiológica de los pacientes con aspergilosis. En la medida en que nosotros hagamos más tempranamente una tomografía, vamos a tener una mayor sensibilidad y el signo del halo. Pero cuando el paciente tiene más de 5 días, 7 días de sintomatología, ya no vamos a encontrar con el signo de la media luna, lo cual quiere decir gran necrosis. Y siempre esta disyuntiva de si es el signo del halo tomográfico, el galactomanano, lo primero que sube. Y en este estudio de ratones murinos que les colocaron una quimioterapia con ciclofosfamida, los ratoncitos los volvieron neutropénicos, luego los colocaron a inhalar esporas de aspergillus. Se puede apreciar cómo cuando comienza a crecer el aspergillus en el alvéolo pulmonar, lo primero que vas a encontrar es una elevación del índice galactomanano en el lavado broncoalveolar, luego en suero y a posteriormente el infarto pulmonar, y es lo que tú observas cuando hay el signo del halo. Así que el signo del halo es un signo tardío en aspergilosis. Si nosotros en todas las enfermedades y en especial las micosis necesitamos tener una gran sensibilidad clínica y acercarnos lo más rápido que podamos al diagnóstico para dar un tratamiento adecuado antes de que tú observes el signo del halo. Ya hay inflamación, compromiso alveolar y bronquial, angioinvasión, el infarto pulmonar. Entonces lo que necesitamos principalmente es ver estos otros signos radiológicos que nos pueden acercar al diagnóstico antes de que tengamos el infarto pulmonar. Y esto en un paciente neutropénico puede ser horas, en un neutropénico pueden ser días. Y estos signos radiológicos son el vidrio esmerilado tan famoso hoy con el COVID-19, la presencia de bronquiectasias y la presencia de micronódulos. Aquí en el signo del halo pueden apreciar que existe el compromiso en el parénquima pulmonar y alrededor, fíjense ustedes, este halo, como lo pueden apreciar aquí, una imagen densa alrededor de estos nódulos, y esto se indica por la angioinvasión que ocasiona el aspergillus y posteriormente los infartos pulmonares con las zonas hemorrágicas posteriores. Y está el signo del halo inverso, en donde noten las diferencias gráficas entre uno y otro. Aquí el área hipodensa o el área central que refleja una marcada necrosis producto de la gran angioinvasión, y alrededor pueden ver este halo muy denso que rodea este nódulo. Y el signo del halo reverso es característico en micosis de las infecciones por los agentes mucorales. Entonces, cuando nosotros estemos
estemos enfrentados ante un paciente con factores de riesgo importante para aspergilosis, recordar que antes que presente el nódulo en halo vamos a tener el árbol en brote, el vidrio esmerilado y las bronquiectasias. Y estos son signos radiológicos tempranos que nos pueden ayudar con nuestra sospecha clínica a mejorar la oportunidad en el diagnóstico. Evidentemente, lo más importante es hacer un seguimiento de galactomanano o tener el galactomanano en lavado broncoalveolar que nos va a decir exactamente el diagnóstico aspergiloso. Aquí algunos bronquiectasias, algunos árboles en gemación en los pacientes, la presencia de nódulos con halo alrededor, la presencia, fíjense ustedes, del vidrio esmerilado en los pacientes y los nódulos con el halo alrededor, por recordar algunas imágenes. Y esto uno piensa que solamente está en los libros. Y noten ustedes, este es un caso de la vida real. Esta es una paciente de 72 años, hipertensa, con EPOC. Había recibido por exacerbaciones de su EPOC tratamiento antibiótico y presenta una crisis del EPOC. Estuvo hospitalizada, tratamiento hospitalario antibiótico. Cuando ingresa a nuestra institución tenía leucocitosis, neutrofilia, compromiso en la gasimetría, con alcalosis respiratoria, con una radiografía de tórax que tenía un infiltrado intersticial. Fíjense, la paciente ya estaba intubada, con la presencia de imágenes densas en la base pulmonar. Y esta es la tomografía. Y fíjense ustedes los árboles en gemación que tenía, la presencia de bronquiectasias la paciente. Y con esta sintomatología respiratoria pensamos, esto es una tuberculosis. Nos llamaba la atención este nódulo con el halo alrededor. Le hicimos las pruebas de broncoscopía. La paciente en la broncoscopía, el gran, fíjense ustedes, tan bonita en la coloración de gran, esta imagen aquí de esta hifa septada, como hace una dicotomía de las hifas en ángulo de 45 grados, que es una forma micótica muy sugestiva de aspergilosis. El galactomanano en lavado broncoalveolar fue mayor a 1, es decir, positivo, tenía 9, y posteriormente desarrolla el Aspergillus flavus en los cultivos. Esta paciente desafortunadamente falleció. Entonces, no solamente son los pacientes neutropénicos quienes hacen aspergilosis pulmonar invasora, sino pacientes que tengan alteraciones estructurales en el parénquima pulmonar, pacientes que han sufrido tuberculosis pulmonar, pacientes que son atendidos en unidad de intensivo con ventilación mecánica prolongada, pacientes que reciben tratamiento esteroides, pacientes quienes reciben además tratamientos antibióticos, pacientes que no solamente es la cantidad de antibióticos que reciben, sino los mayores días de terapia antibiótica, porque te suprimen la flora bacteriana. Al darle esteroides, te genera una inmunosupresión local que facilita que el Aspergillus no tenga, por un lado, competencia en ese micromedio ambiente con las bacterias, y por otro lado, bloqueas el neutrófilo, el macrófago, y entonces el Aspergillus puede desarrollarse en esos pulmón cuyo parénquima está dañado. Y es mayor este riesgo en pacientes que tengan una alteración en la función pulmonar y que tengan una alteración en la capacidad ventilatoria, en los volúmenes ventilatorios. Y cuando el paciente con tuberculosis tiene cavernas, se forman más rápidamente con una mayor incidencia estos famosos bola fúngica o fungus ball, que aquellos pacientes cuyas secuelas de la tuberculosis no genera estas cavernas. Entonces, un paciente con tuberculosis que tenga tos recurrente, hemoptisis, que tenga pérdida de peso, sensación febril o fiebre diagnosticada, no siempre hay que pensar en una recurrencia en la tuberculosis, sino también hay que incrementar nuestra sensibilidad ante una aspergilosis. Este es un paciente que tuvimos, este es cortesía del doctor Diego Pérez, internista, y la doctora Elin Rivera. Este es un paciente de 86 años, diabético, tipo 2, no insulino requiriente, con una falla renal crónica sin terapia dialítica. Nuestro paciente hace una neumonía por influenza, luego hace una complicación con una bacteremia y empiemas por un Staphylococcus aureus meticilino resistente. Se ordenó tratamiento con linezolid. Por su falla renal, el paciente se colocó drenaje, tubo de tórax, pero
no venía bien en su evolución clínica y el paciente persistía con ventilación mecánica invasiva, con incremento en los parámetros del ventilador, con fiebre, con un cuadro respiratorio que era muy difícil y no entendíamos por qué. Entonces dijimos, no, este paciente tiene una neumonía cavitaria por Staphylococcus aureus. De pronto es resistente al Linezolid. Las pruebas nuevamente fueron negativas para Staph aureus. Revisamos la sensibilidad al Linezolid y estaba muy bien, pero tenía estas imágenes cavitarias en el pulmón, en el parénquima pulmonar, y decidimos entonces realizarle una broncoscopía y, oh sorpresa, encontramos el bronquio con lesiones necróticas, con pruebas de galactomanano positivo en el lavado bronquialveolar, con cultivos para Aspergillus fumigatus y una carga viral de citomegalovirus positiva. Nuestro paciente, 86 años, diabético, neumonía posinfluenza, tenía una complicación que cada vez se observa con mayor frecuencia, que es la aspergilosis. Y aquí están los métodos directos que la doctora Beatriz nos contó muy bien, cuando se observan las cifras allí, los cultivos. Fíjense ustedes la coloración del cultivo, muy característico de la formación del Aspergillus fumigatus. Se le dio tratamiento con voriconazol por un largo tiempo y el paciente mejoró. Entonces, cuando tengamos aspergilosis, el tratamiento voriconazol está en las guías y en la última actualización de las mismas se tiene un nivel de evidencia 1A el uso del voriconazol y el lisabuconazol. Menos evidencia el uso de anfotericina B liposomal y ya inclusive una recomendación en contra el uso de anfotericina B deoxicolato. Entonces, cuando sospechemos aspergilosis, siempre bori o isabuconazol van a ser los medicamentos de elección. La ventilación mecánica prolongada, el uso de esteroides, inmunosupresión, el uso de antibióticos, crean un caldo perfecto para que el Aspergillus se desarrolle. Y no solamente pasa en influenza, eso también se ha reportado, se está empezando a reportar con las infecciones por COVID-19. Este es un caso de un paciente que tuvo un COVID-19 diagnosticado en marzo. Esto es reportado en el Medical Mycology. Y aquí este paciente tiene una sobreinfección por Aspergillus. De hecho, hay una reciente publicación del Lancet, en donde, de mayo 20 del 2020, el Lancet, en donde refieren que la incidencia de aspergilosis que complica a estas neumonías por COVID puede acercarse al 20%. Y como el paciente está con COVID, hay un retardo en el diagnóstico porque pues, la broncoscopia genera aerosoles y hay ese temor al contagio en los médicos que van a realizar la broncoscopía. Entonces proponen realizar estos minival con pruebas de galactomanano, inclusive galactomanano en suero, que les da un buen resultado en estos autores, y estudian todas las personas que están colonizadas en sus vías respiratorias por Aspergillus. Son muy interesantes los datos con respecto a la colonización y posterior infección por Aspergillus en pacientes con COVID. Por último, el terrible mucor. Este es un paciente que tuvimos con una mucormicosis. Fíjense ustedes el signo del halo reverso. En mucor hay guía reciente publicada en diciembre del 2019 en el Lancet Infection Diseases y ustedes pueden apreciar como en mucor la resección quirúrgica, el uso de Anfovell liposomal y de isabuconazol son los medicamentos de elección. Como conclusión, entonces, en Colombia nosotros no conocemos la prevalencia de infecciones micóticas invasoras. Estamos en mora y en deuda de realizarlos. Es importante tener en cuenta que todo paciente con una sintomatología respiratoria en el diagnóstico diferencial de tuberculosis incluye a las micosis, verificar los antecedentes epidemiológicos, clínicos e inmunológicos del paciente serán bien importantes. La combinación de tu ejercicio clínico, epidemiología, hallazgos de laboratorio y radiología te pueden incrementar la sospecha de micosis y las opciones de tratamiento siempre elegirla de acuerdo al hongo aislado o al hongo sospechado, a las interacciones medicamentosas y al sitio de infección. Y bueno, de verdad a todos mil gracias por su atención. Doctor Oñate, muchísimas gracias por su presentación, extraordinaria, muy clara también. Aquí tengo, creo que ya nuestra doctora Beatriz Ariza pudo solucionar el tema del sonido. No sé si nos está escuchando. Sí,
Sí, ahora sí los escucho perfecto. Ah, bueno, perfecto. Entonces tengo unas preguntas para ustedes que nos han hecho. Tengo una pregunta aquí para la doctora Beatriz Ariza. Doctora, ¿cómo acceder a estudios tan específicos? Digamos, es una pregunta muy práctica. ¿Cómo acceder a esos estudios específicos si yo no tengo en mi laboratorio biología molecular? Ya usted nos mencionaba que hay una red muy importante que manejan ustedes que tienen, digamos, un laboratorio especializado, pero ¿qué mensaje darles? ¿Cómo orientar a las personas que no manejan esta biología molecular para poder acceder a estas pruebas puntuales? Bueno, acceder se puede, es decir, hace unos años había bastantes inconvenientes con respecto a la forma de facturar, ¿cierto?, este tipo de servicios, pero ya Galactomanano abrió puertas y luego todas estas pruebas de microarreglos abrieron puertas a todo el tema de molecular. Y anoto la parte facturar porque es una preocupación siempre de cómo realizar o cómo generar las órdenes y las solicitudes en una historia clínica y que eso no genere a posterior inconvenientes con respecto a esos cierres de historias clínicas. Si no se encuentran ahora estos exámenes dentro de... Pero en este momento todos los exámenes que digamos que anoté anteriormente se encuentran registrados, se pueden solicitar. No en todos los laboratorios de micología se van a encontrar estas pruebas, de hecho no tiene razón de ser porque partimos de la base que estas pruebas van dirigidas a una población específica, entonces no todas las clínicas y especiales lo tienen, podrán existir casos puntuales y entonces esos casos puntuales la idea es referenciarse o enviarlo a centros a centros de referencia en micología. Nosotros somos centro de referencia, en este caso, de manera, es decir, todas las pruebas que mencioné, todas se realizan aquí en el Hospital San Ignacio, por ejemplo. En Cali hay referenciación, está Valle del Libi que lo hace. En Medellín, igual, yo pienso que cada capital tiene un centro de referencia y es importante identificarlo. Es importante que ese centro de referencia defina muy bien los tiempos de entrega y oportunidad de esos exámenes, sobre todo, y puntualizo en Galactomanano. Galactomanano es una prueba que si bien se toma hoy mismo en la tarde se debe tener el resultado, de lo contrario al médico no le sirve de nada ese resultado. Entonces, generar ese tipo de dinámicas en cualquier laboratorio o en todos los laboratorios es muy difícil, ¿cierto? Porque son métodos largos en sus montajes, la interpretación requiere de personas expertas, pero si existen centros de referencia, se pueden rápidamente, digamos que, ubicar allí. Perfecto, doctora, muchísimas gracias. Doctor Oñate, precisamente quería conocer desde su óptica clínica y con respecto a estos exámenes y específicamente con el tema de Galactomanano, por la dificultad, digamos, como técnica, porque ya nos contaba Beatriz, pero Beatriz trabaja en un centro de referencia, afortunadamente la doctora, pero doctor, ¿cómo ve usted ese examen específicamente y la rapidez y la manera como se accede para usted tener la información y poder tomar la decisión con los pacientes? Doctor, no escuchamos. No sé qué pasó. Está como bloqueado el micrófono, doctor. Veo por ahí una señal del micrófono que está bloqueada. ¿Ya me escuchan? Ahora sí, doctor. Perfecto. Dale, no, perfecto, está bien. Okay. Sí, accidentalmente lo bloqueé. Ok. Entonces, decía que es importante tener este reporte de Galactomanano en una forma prioritaria. Sin embargo, si nos vamos al mejor de los mundos,
Y es muy interesante el dato. Cuando tú hablas con el doctor Contoyanis en el MD Anderson y en Europa, inclusive ellos no realizan la prueba de galactomanano en forma diaria y es impresionante este dato porque la prueba del galactomanano se ha convertido en una herramienta importante, especialmente en pacientes a riesgo de aspergilosis como el grupo de personas neutropénicas. Nosotros, pues sí tenemos la posibilidad de realizarlo en una forma pronta el galactomanano. Sin embargo, siento que en muchos lugares del país no tenemos esa disponibilidad y hacer el envío y hacer la contratación se vuelve algo tedioso. Entonces, una opción, aunque hay mucha discusión sobre la sensibilidad, es tener estas pruebas en flujo lateral o en lateral flow, como decía Beatriz, que te pueden dar bastante idea. Pero creo que lo importante en una prueba del galactomanano es sacarle el jugo. Y en este sentido, necesitamos que una prueba de galactomanano, idealmente realizarla en un lavado broncoalveolar de los pacientes, porque eso te va a incrementar la sensibilidad diagnóstica y especialmente en el grupo de personas que no son neutropénicas, en donde como tienen neutrófilos no van a tener esa filtración de la barrera hematoalveolar de las paredes del hongo al torrente circulatorio. Entonces, en Colombia necesitamos mejorar muchísimo la disponibilidad en general de las pruebas diagnósticas en hongos. Muchas gracias, doctor. Doctora Beatriz, ¿algún comentario al respecto o le hago otra preguntita? No, estoy de acuerdo totalmente con el doctor. El tema de disponibilidad, además porque la infraestructura que se requiere para esta prueba, no todos los laboratorios lo tienen, son lectores de ELISA específicos, pero definitivamente deberíamos pensar mucho más en que por lo menos centralizar este tipo de pruebas por departamento sería bien interesante, porque sí estoy de acuerdo y sí es cierto, la limitación en cuanto al transporte de la muestra es bien importante. Creo que a Sixta le pasó algo. Sí, sí, mientras Sixta se conecta, pues yo aquí estoy leyendo unas preguntas. Por ejemplo, te quiero preguntar, Beatriz, Raque Manrique Puch te pregunta, ¿qué experiencia tienes con el diagnóstico, con el espectrómetro de masas y qué muestras consideras que son las adecuadas para este tipo de análisis? Y yo agregaría si el MALDI-TOF es bueno para hongos filamentosos. Ok, perfecto. Entonces, en bacterias es una maravilla, digamos que esa parte ya yo pienso que está superada el miedo a la identificación de las bacterias. En los hongos, yo podría decir que en las levaduras el comportamiento es muy bueno. Nosotros trabajamos la espectrometría aquí a partir de la colonia. No, aún no lo trabajamos a partir de muestras biológicas. Estamos desarrollando, de hecho, estudios a partir de botellas de hemocultivos y a partir de orinas, teniendo ya, digamos, realizando un manejo previo de esa orina, no como convencionalmente lo hacemos en agares sólidos, sino en un medio líquido, y a partir de allí, de ese medio líquido de la orina, estamos pasando al espectrómetro, pero está en fase de estudio. Estamos mirando características operativas de cada uno de estos dos eventos que les cuento, pero de manera asistencial y para sacar un reporte hacia una historia clínica, solamente estamos trabajando la espectrometría a partir de la colonia. En el caso de las levaduras, como les digo, no hay mayor inconveniente. Los hongos filamentosos sí, digamos, están sujetos a una serie de condiciones en cuanto a su crecimiento bien importantes. Entonces, debemos tener un tiempo exacto de incubación del hongo. Luego debemos hacer una limpieza, por así decirlo, una separación de la conidia y de la hifa y trabajar con la conidia. Eso es bastante importante hacerlo. Y allí, digamos que estamos todavía en fase de desarrollo y ciertas cosas que hay que mejorar en cuanto a
en cuanto al tipo de resultados que se pueden obtener a partir de espectrometría con hongos filamentosos. En el caso de Aspergillus en particular, uno de los hongos que hemos citado durante las charlas, tiene muy buenos resultados. Hay otro tipo de hongos que no vienen a la temática, que son bien complicados y también los tenemos en estudio, pero por ejemplo, Fusarium, Aspergillus son hongos de buen trabajo en espectrometría. Perfecto. Doctor, hay una pregunta que dice, ¿cuál es en su concepto la recomendación de uso de antifúngicos y el tiempo en un paciente con un diagnóstico de VIH y aspergilosis? ¿Usted considera que se requiere profilaxis secundaria en estos pacientes? Excelente pregunta. Las personas que tienen VIH tienen una deficiencia de la inmunidad de tipo, bueno, principalmente celular. Sin embargo, el Aspergillus ataca sobre todo cuando existe esa deficiencia inmunológica a nivel del sistema fagocitario. En pacientes con VIH se pueden combinar la deficiencia del sistema fagocitario con la deficiencia de esta limpieza del epitelio respiratorio por alteraciones a nivel del aparato mucociliar. No obstante, característicamente en VIH es muy poco frecuente. Yo diría que yo, en la poca experiencia que tengo, solamente como factor de riesgo VIH, no he visto ningún paciente con una aspergilosis pulmonar. Es muy poco frecuente. Los casos se describen en pacientes VIH que tengan menos de 100 CD4 y habitualmente alguna alteración estructural en el parénquima pulmonar. Así que mi experiencia en este tipo de manejo, tengo que decirlo con honestidad, es prácticamente nula de esta combinación de VIH y aspergilosis. No obstante, el tratamiento sería, si se me llega a presentar un caso, utilizar lo que está recomendado como antifúngico, que serían voriconazol o isavuconazol, pero tengo que tratar el VIH y en este orden de ideas tengo que darle un medicamento antirretroviral que no tenga interacciones medicamentosas y que no tenga un potencial efecto hepatotóxico para que el paciente le podamos tratar las dos infecciones. Muchas gracias, doctor. Una pregunta para la doctora Beatriz. Doctora, usted al principio en su presentación mencionó algo muy importante y es el ambiente, que en el ambiente están los hongos, que es supremamente importante, fue muy relevante ese punto. La pregunta está dirigida a esa característica. ¿Cómo se debe realizar entonces la toma de muestras ambientales en sospecha de brotes por Candida auris? Ok. Candida auris tiene una particularidad, que no está en el aire, sino en las superficies, ¿cierto? Entonces, allí lo que hacer es en alguna de las últimas láminas, la última si no recuerdo, se veía como habían unas tarjetitas con dimensiones específicas, ¿cierto? De 20 centímetros por 20 centímetros y se deben recoger muestras de diferentes superficies en las cuales el paciente está más en contacto. Bueno, aquellas que son planas lo podemos hacer con esa regleta o las barandillas de las camas son pues superficies que todo el tiempo están en manipulación constante con el paciente. Hay que realizar utilizando medios, un medio nutritivo, un caldo nutritivo, remojar un hisopo y prácticamente realizar un muestreo de diferentes puntos, ¿cierto? De diferentes puntos. Ahora bien, esos hisopos y esas muestras tomadas se llevan al laboratorio clínico y se realiza siembra en agar saburó, o sea, un agar primario, ¿sí? Y se busca básicamente el género y la especie. Allí también es supremamente importante verificar porque podemos encontrar diferentes especies y en ese agar primario no vamos a lograr sino ver una única característica macromorfológica, usar los medios cromogénicos también para mirar si hay diferentes, por color no vamos con eso a pretender identificar a nadie, sino simplemente por color mirar diferentes especies de la misma levadura, del mismo género que puedan estarse encontrando. Todas identificarlas y llegar a Candida auris.
Eso básicamente fue lo que hicimos los laboratorios en los cuales se nos presentaron algunos casos. Tuvimos que realizar ese tipo de procesos y no son 2, 3 ni 5 muestras, son muchas muestras de superficies en contacto con los pacientes. Muchas gracias, doctora. Doctor Oñate, aquí hay una pregunta del doctor de la Espriella que dice, ¿cómo manejamos la resistencia de los hongos en neumonía causada por los hongos? Ok, entonces la resistencia por hongos es un evento que cada día se describe más. Los hongos que causan neumonía, que fueron los que les hice como un breve resumen, tendríamos que decir que los hongos endémicos de estos hongos dimórficos no han cambiado su patrón de susceptibilidad, exceptuando el Cryptococcus, en donde se sabe que cuando las personas utilizan mucho fluconazol, y especialmente en el África, se ha observado que existe una tendencia a un desplazamiento a la concentración inhibitoria mínima hacia la derecha y cada vez son más altos los migafluconazol. Ahora, esto es importante en sistema nervioso central, donde las concentraciones de los medicamentos son críticas por la penetración que tienen estos medicamentos a la barrera hematoencefálica. Del resto no se han descrito histoplasmosis resistente, paracoxis resistente. Lo que hay es que verificar son las interacciones medicamentosas potenciales que te bajan los niveles terapéuticos de estos medicamentos. Ahora, de los hongos, el más peligroso de todos, o los más peligrosos serían de los frecuentes, los Aspergillus. En Aspergillus sí se ha descrito resistencia de Aspergillus, no solamente en el medio ambiente, sino también en la parte clínica. Y esto se ha descrito más en Europa, es en el área de Holanda, Francia, inclusive en España, y básicamente es por el uso de triazoles para los cultivos, ¿no? De los tulipanes en algunos casos, para los viñedos en otros casos. Entonces, este uso de los triazólicos va a generar esta exposición constante y estos Aspergillus del medio ambiente se seleccionan, hacen cambios genéticos y cambian su mecanismo a través del cual son inhibidos por voriconazol o isavuconazol o estos medicamentos azoles que utilizamos en la medicina. Algunos pacientes en Holanda sí se ha visto inclusive en áreas cercanas a los hospitales, como en el jardín del hospital, se ha visto hongos medioambientales de Aspergillus que tienen resistencia. Nosotros en Colombia, de pronto la doctora Beatriz me ayuda porque pues, con la Universidad Javeriana seguramente el doctor Carlos Álvarez ha trabajado mucho también con ellos. El doctor Carlos Álvarez encontró hongos en la sabana de Bogotá que eran resistentes a los azólicos, pero hongos del medio ambiente. Hasta donde yo sé, no hemos tenido hongos resistentes a los azólicos en Colombia, ocasionando infecciones en el ser humano. Sin embargo, esto no quiere decir que no se presenten. Pienso que tenemos que hacer una vigilancia constante de la respuesta clínica y aquí una de las grandes dificultades, porque nosotros hacemos el diagnóstico de Aspergillus a través de un cuadro clínico y un biomarcador. Y habitualmente el hongo, por razones que a veces no tomamos las muestras adecuadamente, no le damos el tratamiento adecuado a las muestras, no se desarrollan en el cultivo. Pero si nosotros logramos aislar el hongo en el cultivo a nivel del lavado broncoalveolar o si hacemos una biopsia en los pacientes, sí sería importante remitirlo a un centro de excelencia y de referencia como el de la doctora Beatriz para que ellos les hagan las pruebas moleculares respectivas y poder comenzar como país a crear nuestra data de cuál es el perfil de susceptibilidad de estos hongos en nuestros pacientes. Perfecto, muchas gracias, doctor. Para la doctora Beatriz Ariza, le preguntan qué experiencia tiene con el diagnóstico en el espectrofotrómetro de masas y qué muestra considera que son las más adecuadas para este tipo de análisis. Ahí ya te reemplacé, Sista, cuando... en esa. Sí, ya la contestamos. Sí. Muchísimas gracias. Entonces vamos con otra pregunta para el doctor, que dice acá, en los pacientes que no tienen condiciones especiales,
¿Qué tan frecuente es la patología y qué hongo es el más común en Colombia? Wow, esa es una pregunta bastante difícil, porque eso nos lleva a la necesidad de crear una gran base de datos nacional, porque los hongos no son enfermedades de notificación obligatoria. Entonces nosotros en Colombia, la verdad, no conocemos cuál es la epidemiología de las micosis. Mm, si contesto desde el punto de vista real, tendría que decir que esa es como la respuesta. No sabemos y estamos en mora de conocerlos, de unir los diferentes grupos y de crear una gran base de datos a nivel nacional. Si ya pienso en mi experiencia particular y aquí repasando rápidamente, podría decir que tal vez con estos métodos diagnósticos que tenemos, a lo mejor el primer lugar lo ocuparía la aspergilosis pulmonar cavitaria crónica por la cantidad de personas que tenemos con secuelas de tuberculosis y que se me hace y se me antoja que es una población que no está inmunosuprimida, pero sí tuvo una alteración local. Lo otro serían la histoplasmosis en personas sanas que se exponen al medio ambiente, a la construcción, a la remoción de escombros o que hacen actividades en el campo, o que van a sitios de cuevas, cavernas, podría ser lo otro, pero tengo que ser muy real y no conocemos epidemiología de micosis en Colombia. Gracias, doctor. Bueno, hay otras preguntas, pero digamos que en aras del tiempo, voy a hacer la última pregunta que aparece, que tengo acá cerca, que le hace el doctor Bermúdez, y dice, quisiera saber su experiencia en el manejo de aspergilosis pulmonar con isavuconazol en aquellos pacientes que hacen toxicidad con voriconazol. Bueno, es una muy buena pregunta. La toxicidad voriconazol, yo diría que básicamente son dos o tres. La primera, que por alguna razón no puedas utilizarlo por las interacciones medicamentosas que tiene con respecto a los fármacos que el paciente tiene y que a veces el hematoncólogo o el médico tratante nos dice es imposible el trasplantólogo quitarle el medicamento. O un paciente con VIH que me diga, no, mira, este es el tratamiento antirretroviral y no lo puedo cambiar. Eso sería una condición. Lo otro son los fenómenos de toxicidad a largo plazo que se ha visto en piel. Y la tercera, ahora que está tan de moda, la prolongación del QT. Entonces, esos son como los potenciales eventos adversos que te dirían que no utilizarías el bori. Pues la experiencia en realidad poca, la estamos acumulando, pero es un medicamento muy bueno, con un buen perfil farmacokinético, farmacológico, con una buena potencia, que en el estudio en el estudio cabeza a cabeza, doble ciego versus voriconazol, mostró que no era inferior al bori, o sea que tú puedes utilizarlo con seguridad dependiendo del perfil de cada paciente, el uno o el otro medicamento. Perfecto. Hay una pregunta que no quisiera dejar y se las lanzo a los dos. ¿Existen varios genotipos de Candida auris en Colombia? Ese es un estudio que está pendiente. De hecho, eso es de las cosas pendientes. Digamos que en todo lo relacionado a Candida auris, por ejemplo, en Colombia, en el caso puntual de Colombia, digamos que ha estado centralizado en el Instituto Nacional de Salud, ¿cierto? Ellos, tengo entendido y conozco por algunas de las personas que están trabajando precisamente en ello, que están realizando ese tipo de estudios. Así que esos resultados yo los veo próximos, ¿cierto? Porque finalmente por el hecho de que fue un brote, ese ha sido el único hongo de notificación obligatoria. Y no tanto de notificación, o sea, ha sido la única oportunidad dentro de los hongos que hemos tenido la obligatoriedad de notificar el caso y de enviar el aislamiento. Entonces, en este momento, los aislamientos de ese brote que tuvimos
en Colombia están en manos del Instituto Nacional y ellos están realizando precisamente esos proyectos, esa investigación en cuanto a características que tienen que ver con nuestras cándidas auris. Perfecto. Doctor Oñate. No, de acuerdo con la doctora Beatriz, y con respecto a Cándidas auris hay varias cositas también interesantes, muy particulares en nuestro país. Primero, la susceptibilidad a equinocandinas, que es casi cercana al 100%. En otros países vemos que hay resistencia también a las equinocandinas y eso puede derivarse, como decía la doctora, a diferencias genómicas de estos microorganismos que nosotros aún no conocemos. Lo segundo es que es importante conocer estas diferencias genómicas porque también en algunos papers reportan que dependiendo de su estructura en la pared celular de estos hongos, van a ser más o menos difíciles su confirmación en la proteonómica. Entonces, en la biblioteca del Malditov va a tener que tener actualizaciones constantes porque si no pueden haber unas falsas identificaciones, lo cual es bien importante para un hospital por, como decía la doctora, la forma como este hongo coloniza y puede ocasionar infecciones intrahospitalarias. Entonces, estamos a la espera de mayor información y de saber cuál de todos los clados, como se dice en español, tenemos nosotros en Colombia andando en nuestros hospitales. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, doctor Oñate, doctora Beatriz, por las excelentes presentaciones. Hemos recibido, aparte de las preguntas, también muchas felicitaciones. De verdad que muy bien manejado el tema, muy claro, muy didáctico. Muchas gracias de verdad por las presentaciones y bueno, esperamos pues vernos en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias a todos y muchísimas gracias, Sixta, por la invitación nuevamente y al doctor Oñate igualmente felicitarlo por su presentación. Oh, muchas gracias, doctora Beatriz, Sixta, y a todos ustedes, Pfizer, y a nuestros amigos que se conectaron a esta hora por esta maravillosa oportunidad. Ok, mil gracias. Hasta luego. Que estén bien. Hasta luego. Gracias. Gracias.